descubierto el asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, inician todas las especulaciones sobre la real motivación de este hombre, pero también, hombre, un chico, un universitario, además, bastante brillante, además de que inicia la batalla por el relato, la guerra, para que permanezca un relato concreto. Si al principio nada más capturarle inició a publicarse información sobre su presunta pertenencia a grupos de izquierda, en las últimas horas se está invirtiendo el relato acerca de la pertenencia a una familia maga, a una familia típicamente americana, blanco, mormón, si no me equivoco, en fin, no es musulmán, no pertenece a colectivos, digamos, minoritarios que podrían sentirse agravados por el discurso de Charlie Kirk. ¿Cómo pudo ser todo esto? Pero ojo, también, ¿cómo pudo ser que su padre le entregara? Porque esto es increíble. ¿Qué padre tendría la motivación y los valores como para entregar a su hijo en un país, sobre todo en un estado donde rige la pena de muerte, incluso la pena de muerte por fusilación? Ojo, podría elegir ser fusilado no solo a través de una inyección letal, que puede motivar a un padre a entregar a su hijo sabiendo que muy probablemente se vaya a pedir la pena de muerte. ¿Tú lo harías siendo tu hijo aún ante un acontecimiento de este tipo? ¿Qué valores pueden llevar a un padre a tomar esa decisión? Pero sobre todo, ¿qué valores o contravalores pueden llevar a un chico de 22 años a asesinar a una persona que presuntamente debería pertenecer a un colectivo por el que algunos dicen que incluso realizó donaciones en la campaña precisamente a favor de Donald Trump? ¿Cómo puede ser todo esto? Una familia maga y un chico que se radicalizó. ¿Por qué razón? Lo vamos a analizar precisamente en este vídeo. Venga, vamos allá. Hay que considerar una cosa, que dentro de la tragedia que estamos viendo, la verdad que es algo aterrador lo que ha ocurrido, además en un entorno universitario. Es decir, que esto ha ocurrido en la cuna, que debería ser la cuna del libre pensamiento, del debatir las ideas en total libertad. Las universidades de Estados Unidos, donde, sin embargo, últimamente, donde se están realizando matanzas. Sabemos también una información de que en la Universidad de Massachusetts hubo también un tiroteo prácticamente ayer o antes de ayer. En otra universidad también recientemente hubo una matanza. En fin, ¿qué está ocurriendo en las universidades como para que la gente se radicalice tanto? ¿Se radicalizan en la universidad? ¿O es que los radicales llegan a la universidad, cosa que no sucedía hace tiempo? Digamos que la sociedad tenía mecanismos para deshacerse de ellos, o no digo deshacerse, al menos contener su ola expansiva y contener el peligro, ¿no?, que podrían suponer este tipo de personas o este tipo de ideologías que pudiesen llegar a determinadas personas con una cierta facilidad para la distorsión del pensamiento. Y no estoy hablando de personas locas ni de personas con trastornos. Aquí simplemente con tener una mente predispuesta al razonamiento polarizado, a las falacias, ¿no? Lo que yo soy experto en identificar, los errores de pensamiento, las falacias, ¿no? Los bias cognitivos se llaman en inglés. Todos esos errores de pensamiento que te llevan a tener una visión distorsionada y que te pueden convertir en el cordero ideal, en la víctima ideal de los manipuladores. Quizás ante la sociedad tenía unos mecanismos para que esas personas no llegasen precisamente a determinada esfera de la sociedad, incluso no llegasen siquiera a tener un altavoz para proponer su discurso, por supuesto, no llegasen a tener el empoderamiento necesario como para tratar de suprimir con la violencia aquello que su discurso distorsionado, su visión, su percepción distorsionada de la realidad no le permitía obtener con las palabras, con el debate, con la conversación. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos que analizar todo esto, pero la verdad que hay un elemento que yo quiero señalar, que dentro de la tragedia es positivo, y es el hecho de que Tyler Robinson ha sido encontrado vivo. Fundamental. Es decir, aquí no tenemos ninguna, ya todo esto hace caer cualquier tipo de especulación, cualquier tipo de teoría conspiradora, de la que yo también estaba alimentando de alguna manera, no voluntariamente, es decir, estaba barajando más que alimentando, estaba barajando en los vídeos anteriores, diciendo, ya veréis que esta persona, que el asesino va a salir, no se va a encontrar, se van a encontrar muertos si lo encuentran, y esto porque detrás tiene que haber una mano oscura que haya sido la mandataria de esto. Todo hacía apuntar a que la persona tenía una capacidad atlética para saltar en los tejados, de camuflaje, sabía disparar muy bien, podía ser un profesional y efectivamente Tyler Robinson ha demostrado ser prácticamente un profesional
en el manejo de las armas, tan es así que desde muy pequeño tenemos fotos de él, ahora la veremos, que las que había sido entrenado, había aprendido a manejar las armas. Que ahora esto debe, digamos, llevarnos al discurso de que, fíjate, la ley del karma, ¿no? Para un tipo que defendía la posesión de armas, al final, un mismo discípulo, ¿no? Le ha quitado la vida con las armas, ¿no? Puede ser engañoso este discurso. ¿Por qué? Porque si lo pensamos, ya lo dije en otro vídeo, Charlie Kirk pasará a la historia muy probablemente como el Martin Luther King blanco o como el nuevo Sócrates, el Sócrates del siglo XXI, porque a través del debate era como vencía, a través de la oratoria vencía a sus adversarios, y esto hacía sentir a sus adversarios muchas veces muy humillados y con sed de venganza, y como no podían ganarle en palabras, al final, en argumentos, alguien, ¿no?, pensó que debía ganarle con las balas, ¿no?, con la violencia. Sí, o alguien traicionado por las mismas expectativas que podía suponer el discurso de Charlie Kirk y que se había sentido traicionado. ¿Cuántas personas han sido asesinadas a lo largo de la historia por gente que había sido su propio fan? El mismo Sócrates fue asesinado por un discípulo. Si no recuerdo mal, debería haberlo, no sé si incluso Gandhi. No recuerdo lo de Gandhi, estoy convencido con lo de Sócrates. John Lennon, si no recuerdo mal también, ha sido asesinado por parte de alguien que de alguna manera le admiraba. Es curioso todo esto. ¿Qué pasa en la mente de alguien que supuestamente proviene de un entorno favorable o alineado, digamos, con el pensamiento de la víctima y decide convertirse en el verdugo, en el victimario de esa víctima? Tenemos que entrar un poquito en detalle de todo esto. Antes que todo, quiero compartir un poquito de información para entender. Aquí lo que estamos haciendo no es justificar en ningún momento, sino comprender la motivación de una persona que ahora están haciendo pasar como un trompista, ¿no? Como una persona que es del mismo espectro político, ¿no? Hay manipulación, hay intento de tergiversar el discurso, desde luego lo hay. Pero también hay una explicación a todo esto y lo que quiero que comprendamos aquí, ¿bien? Lo primero que dijo el gobernador de Utah es que junto al arma, junto, entiendo yo que junto al arma, había sido encontrado casquillos con escritas que orientaban al pensamiento trans, ¿no? Decía esto. Inscriptions on the 3 unfired casings read, "Hey fascist!" exclamation point, "Catch!" exclamation point. Up arrow symbol, right arrow and symbol, and 3 down arrow symbols. A second unfired casing read, "Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao." And a third unfired casing read, "If you read this, you are gay, LMAO." Dicho, traducido al español, los escritos sobre los casquillos en el tiroteo de Charlie Kirk. Oye, fascista, atrápalo. Si lees esto, eres gay. Y luego Bella Ciao, Bella Ciao. Está mal traducido aquí de Wall Street Wolverine. Bella Ciao, ¿no? La canción de los partesanos, claramente de izquierda, italianos en la liberación de Italia contra lo nazi. Todo hacía pensar precisamente en un móvil de tipo ideológico por parte de una persona de un espectro de, podríamos llamarlo, de la izquierda radical, ¿no? Tan es así que en las primeras comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, era un comunista, miembro del movimiento de extrema izquierda terrorista Antifa, según confirmó el gobernador de Utah tras su detención. No queda claro todo esto, no queda claro, aquí Santiago Armesilla da un poquito más de información. Lo que hasta ahora sabemos de sospechoso de asesinar a Charlie Kirk. Se llama Tyler Robinson, tiene 22 años, parece ser un estudiante de universidad con muy buen expediente académico. Su padre, pastor evangélico y policía, fue quien retuvo a su hijo hasta que lo detuvieron. No parece venir de una familia disfuncional, incluso tiene parientes militares. Falta investigar una posible radicalización ideológica y las motivaciones del crimen. Esto es donde tenemos que poner atención, y ahora te diré por qué. Tyler Robinson, el sospechoso detenido, no solo se había cargado a Charlie Kirk, también habría acabado con dos familias, la de Kirk y la suya. Bien, buena reflexión de Santiago Armesilla. Pero luego tenemos, esta mañana inician a mostrarse otro tipo de datos. Tyler Robinson, presunto francotirador que mató a Charlie Kirk, afiliado al Partido Republicano, donó a la campaña de Donald Trump en las pasadas elecciones, hijo de un sheriff y de familia conservadora, blanco, hetero y cristiano, se declara anti-gay y anti-woke, vivía en la parte más right-wing de Utah, ¿vale? Vivía en la parte, por tanto, de la gente más de derecha, ¿no? Rodeado de armas desde niño y también de joven, entrenado para tirador profesional, pro armas, alumno ejemplar, el mejor de su clase. Se ha disfrazado del presidente Trump en varias ocasiones como homenaje. Aquí tenemos algunas imágenes de él desde pequeño,
Aquí Tyler Robinson y aquí ya su cara. Aquí tenemos otra imagen presuntamente suya, con un bazooka. Dice Tyler Robinson, un mormón cristiano blanco de familia republicana que fue detenido después de confesarle a su padre, sheriff del condado de Washington, que lo convenció de entregarse en la sede de la policía. Nada tiene que ver con la extrema izquierda. Cuidado con esto de que nada tenga que ver con la extrema izquierda. Yo sí creo que tiene que ver con la extrema izquierda y que quien tiene que ver con la derecha es su padre. Que su padre sea de derecha no necesariamente Tyler hace o convierte a Tyler Robinson en una persona de derecha. ¿Cuántos hijos rebotados de familias de derecha hay en España que se han vuelto por rebote de izquierda? Y casualmente esa gente son podemonger, lo llaman, ¿no? Es decir, gente que luego ha acabado en el espectro contrario por no sé, no sé si decirlo, si llamarlo rebote, ¿no? Rebeldía, por estar harto de lo que han visto en casa. Es como tener a tu padre que es del Real Madrid, tú convertirte en el Atlético, o tu padre del Atlético y tú hacerte o tu padre del Barça y tú hacerte del Real Madrid. En fin, estos procesos suceden en las familias. Con que pongamos atención en la familia, no necesariamente esto convierte al hijo en la misma ideología. Es que es, no sé, podría ser el clásico, no sé, el clásico pijo, buen estudiante de izquierda, progre español, que pero se ha formado en una familia cristiana y que ha mamado, quién sabe, incluso la rigidez cristiana y se ha rebotado. Esa es una posibilidad. Pero tengo otra también que debemos considerar. Y ahora veremos. Tengo también este dato. La Catrina norteña se caen las mentiras de odio a Salinas Pliego, no sé quién es. No, no es de izquierda. El asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, es un patrocinador de Trump que donó $224,48 al comité de Make America Great Again. ¿Vale? Este es el recibo. ¿eh? ¿Cuánto hay aquí de intento de controlar, incluso darle la vuelta al relato? No lo sé. Yo no cuestiono la proveniencia. Esto a mí también me podría encajar que él haya donado y que haya estado en un periodo de ambivalencia. ¿Cuántas personas están en periodo de ambivalencia, de titubeo, ¿no? de pelearse, ¿no? Con aquellos que han vivido en familia, pero a la vez en determinado momento apoyarlo, ¿no? En determinado momento posicionarse a favor y de repente posicionarse totalmente en contra. Sucede también, ¿eh? No me extraña, no debemos por qué simplificar tanto el razonamiento, ¿no? Dice aquí Rafael Narbona, Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk, no es un lunático de extrema izquierda, sino el hijo de una familia republicana de Utah, cristiana y amante de las armas. Su padre, un veterano con más de 20 años de servicio en el departamento del sheriff, enseñó a disparar a sus hijos a temprana edad. Sí, pero esto no convierte que su padre, repito, sea del Real Madrid, no hace al hijo del Real Madrid. Entendemos esto. Y esta es la manipulación que pretenden lanzar desde ciertas esferas, como el caso de Rafael Narbona. Según cuentan, Tyler confesó el crimen a su padre y este le convenció de que se entregara con la ayuda del pastor local. Otra fuente afirman que una persona de su entorno lo identificó gracias a las fotografías difundidas por el FBI y habló con su familia para buscar una solución. Robinson se habría radicalizado navegando por las redes sociales. Ahí tengo yo mis dudas. Sin embargo, el perfil no se corresponde con el de una persona fuertemente ideologizada. De hecho, se disfrazó de Donald Trump durante Halloween. Bueno, pero durante Halloween uno se disfraza ¿de qué? De aquello que infunde miedo, ¿no? Por tanto, Trump como si fuera el payaso de It, entiendo yo. No hay que considerar un disfraz de Halloween de Trump como algo que ubique a la persona precisamente a favor de Donald Trump. Toda esta información es confusa e imprecisa, pero podría servir de material para una novela de Philip Roth. ¿Podemos concluir que Robinson era un lobo solitario, un joven mentalmente inestable? No, no necesariamente. El crimen, ahora, que podría ser alguien todavía en una fase de consolidación de su ideario, sí, eso sí. Pero que ahora digan que sea un loco, no, esto no tiene nada de loco. El crimen no ha sido planeado por la izquierda y no creo que haya intervenido el Mossad ni Donald Trump. Estoy de acuerdo que por una vez no tenemos una teoría conspiradora. Una cosa está clara, si no existiera la segunda enmienda, Charlie Kirk estaría vivo. Esta ya es una especulación de parte, y no la voy a leer porque ya es aprovechar esto para lanzar un discurso ideológico y no voy a alimentar esto de Rafael Narbona, ¿no? Tengo también, lo tengo en español, Tyler Robinson era supuestamente excepcionalmente brillante, pero tuvo que asesinar a Charlie Kirk porque no pudo ganar un debate. Silenció la libertad de expresión porque creía saber más que los demás. Ahí es donde tenemos que ir. A la simplificación del mensaje, cosa que sucede mucho en las redes sociales, pero que sucede también mucho en los entornos académicos. Porque desde mi punto de vista, este episodio, la tragedia de Charlie Kirk, muestra a la sociedad
el fracaso del sistema universitario occidental, orientado a ideologizar, altamente ideologizado en su orientación, que como una fábrica trata de sacar egresados según una línea de pensamiento muy concreto, que es el pensamiento del bipartidismo, y que además promueve cada vez más la intolerancia, considera la ciencia como dogma y entrena a los niños, a los estudiantes, a creer que la realidad es lo que leen en los papers, más allá de lo que existe fuera de las aulas. No, y claramente ese choque con la realidad es devastador para un joven que en un determinado momento puede emprender una lucha contra esa realidad, tratando de borrar esa realidad para no renunciar a todo lo que ha estudiado y ha aprendido en los papers durante años. Ahora iremos a esto. Noticia de última hora. Tener buenas cualificaciones no te hace especial, justo. Ni tampoco un título universitario, correcto. La izquierda fundamentalmente no lo entiende, también. Charlie, ni el señor Narbona, que hemos leído antes. Charlie comprendió esa verdad en su esencia y es una de las razones por las que tantos lo siguieron. Y Charlie Kirk no era un universitario, no tenía estudios universitarios, de hecho, pero aquí había alguien con estudios universitarios que se arrogaba la autoridad moral. Puede que Tyler fuera un experto en los libros o impresionara al mundo académico, pero su moral es insostenible y eso empieza en casa. Claramente alguien se le escapó de la cabeza a pesar de su promedio y sus altas calificaciones en el ACT. Efectivamente, aquí tenemos, ¿no?, los rankings de estudiante, un estudiante brillante, este hombre, que parece ser, según dicen varias fuentes, como Emanuel Rincón, lo entregó su propio padre. Hay un vídeo de él orgulloso por ingresar a la universidad. ¿Cómo pasó en pocos años de eso a convertirse en un monstruo capaz de asesinar a un padre de familia? El adoctrinamiento estadounidense en las universidades es un tema de estudio, y no solo estadounidense, también europeo. Estamos en las mismas. Y esto nos debe hacer pensar qué pasó para que un hijo casi perfecto de una familia típica americana, acomodada, burguesada, se convirtiera en un asesino. ¿Qué hubo de por medio? Y lo que hubo de por medio no son solo las redes sociales, que sí tienen una función, pero fue la universidad. Tan es así que Pedro Herrero tiene aquí unas reflexiones súper interesantes. Tenemos profesores universitarios, periodistas y tertulianos que se ven a sí mismos como gente razonable que en plena ejecución de su programación, como simios, simuladores, sociópatas, low cost, llevan 24 horas compartiendo en sus redes sociales declaraciones manipuladas sobre una persona que ha muerto. Lo hacen porque simplemente quieren tener razón y prefieren mentir y creer que tienen razón aún con el cadáver caliente de un padre asesinado. Y lo hacen simplemente para sentir que el tiro con el que murió el que entienden que es su enemigo político estuvo bien tirado. Reflexión muy dura, pero muy verídica, porque esto es lo que sucede cuando alguien se otorga la atalaya moral para sentir que tiene razón y creer, por ende, que su razón le autoriza incluso por encima del defender la vida de su rival o de su enemigo. Dar prioridad a la razón por encima del derecho a la vida. Es una distorsión brutal. Y en esto, desde luego, tienen una función las redes sociales, porque en pasado las personas con tendencia a tergiversar y tener distorsiones del razonamiento iban siendo contenidas en el ascenso de la sociedad a puestos de responsabilidad, porque el mismo sistema educativo era capaz de expulsar a aquellos que no eran capaces de razonar adecuadamente. Pero a día de hoy, en un sistema educativo que no premia el mérito, que no premia el debate, que solo insta a los estudiantes a repetir lo que está escrito en los libros de texto y en la medida en la que lo repiten fidedignamente avanzan, todo esto se pierde y la sociedad ya no es capaz o pierde herramientas para que esas personas con tendencia a la distorsión del razonamiento queden en un lugar por el que no puedan influir tanto y no puedan tener acceso a elementos con el que atentar hacia la vida de los otros. Por así decirlo, en pasado, la sociedad contenía mejor a ese tipo de personas. Hoy encima, con las redes sociales, esas personas tienen un altavoz para poderse manifestar. Y a través de la ideología woke, y eso es importantísimo, esas personas, que normalmente son minorías, digo, estas personas con tendencia a la distorsión del razonamiento, que son minoría, tienen un altavoz, pero además tienen
a una ideología que no solo les ampara, no solo les protege, sino que les empodera en cuanto minoría. El wokismo es eso, es la defensa de las minorías considerada a través de elementos de empoderamiento que enmascaran, que maquillan precisamente todo lo que es no estar en la normalidad, todo lo que estar en una minusvalía, ya sea física o mental, en una condición de simplemente diversidad funcional, por la que no solo tienen los mismos derechos en ocasiones que los de la norma, sino que incluso tienen más y más ayudas. Esa gente que en pasado quedaba apartada de la sociedad o con un acceso limitado para no convertirse en ofensiva, en dañina para el resto, sin embargo, a día de hoy tiene una autopista, unas facilidades para incluso acceder a plazas universitarias y a, claramente, lugares donde la condición privilegiada de otros capaces de manipularles, capaces de aprovechar esa distorsión, les convierten en los drones, les convierten en los perpetradores de aquellas acciones de las que después se lavan las manos. Think that Charlie Kirk just got shot in the neck. Hey, ooh, ah, ooh. Persona como esta muchacha, hace 40 años, con esta distorsión del razonamiento, habrían sido baneadas por la misma sociedad, por el mismo sistema educativo, y no habrían tenido acceso a la universidad. Posiblemente hoy no solo tengan acceso a la universidad, sino que sean buenos estudiantes y además dispongan, ¿por qué no?, de beneficios y privilegios dados por el sistema educativo y la sociedad por pertenecer a un colectivo o afiliarse a un colectivo minoritario. ¿Por qué? Porque esa distorsión del razonamiento y del pensamiento le lleva precisamente muchas veces a ser carne de captación, a ser objetivo de captación, carne de cañón de esos colectivos y de esas redes, con mucha más facilidad. Esas personas, como tienen una tendencia a una distorsión de la percepción de la realidad, acaban afiliándose a esos movimientos de gente rara. Y ese es el wokismo. Christian Campos dio un brutal, para mí, una clarísima definición de lo que es el wokismo. Es imposible razonar con la mala gente que convierte su neurosis en ideología y se alegra del asesinato de alguien cuyo trabajo era debatir ideas. Esta es la mejor definición del wokismo que yo he encontrado. La he reformulado aquí, diciendo la mejor definición del wokismo que he leído. El wokismo es un movimiento que convierte el trastorno mental o la simple distorsión del razonamiento, allá donde no haya trastorno mental, en una ideología para empoderar a las personas alrededor de esa diversidad funcional que ya no deja de ser el motivo por el que la sociedad le mantenga contenido, sino que va a ser la palanca sobre la cual se empodera y se proyecta a esa persona en la sociedad. Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk, se radicalizó en la universidad precisamente por eso, precisamente por una, quién sabe, incluso si es por una educación o por una tendencia a la distorsión del pensamiento, por un conflicto interno, a lo mejor por estar en una familia excesivamente rígida en el pensamiento, quién sabe, habría que hurgar un poquito más, pero que duda cabe de que el entorno en el que se movía Tyler Robinson, por el gesto del padre, no puede ser otro que un entorno conservador. Porque solo un padre que tiene muy afianzados unos valores concretos es capaz de mantener firmes esos valores, ser coherente con ellos y entregar a su hijo a una sabienda de que su hijo se vaya a enfrentar a la pena de muerte. Quizás un padre progre trataría de protegerle, trataría de disculparle, trataría, haciendo uso de la empatía, de justificar, como muchos han hecho en redes sociales, los progres, ¿no? Pero el hecho de que el padre lo haya entregado es la demostración fehaciente de que la gente no está mintiendo con respecto al entorno de Tyler Robinson, que es un entorno mucho más maga que progre, por supuesto. Pero cuidado, que no te manipulen haciéndote creer que como el padre era una persona muy conservadora, el hijo también lo era. No, no, no. El hijo posiblemente venía de un rebote, venía de una distorsión del razonamiento y se había convertido en presa fácil, en carne de cañón, en un dron humano para que cumpliera con la misión que otros habían encargado, no necesariamente directamente, sino a través de consigna, fruto de la intolerancia propia
de esos entornos donde había caído Tyler Robinson y donde posiblemente por una vez se había sentido aceptado. Las redes sociales simplemente son un complemento, pero que duda cabe de que este, desde mi punto de vista, es la motivación que ha llevado y que nos permite comprender por qué Tyler Robinson asesinó a Charlie Kirk. Me gustaría conocer cuál es tu punto de vista al respecto, por eso quiero invitarte a que escribas en los comentarios qué te ha parecido este análisis. Tengo también otro sobre el sistema educativo, el sistema universitario americano, más detallado. Lo tengo en otro vídeo, en un directo que hice ayer. Te aparecerá por aquí o por aquí la etiqueta para poderlo ver. Está hacia el final del vídeo. Te lo recomiendo porque te permite, en complemento con este vídeo, comprender todo lo que hay alrededor. Y haremos más vídeo porque tengo mucho más que analizar al respecto. Hay muchísima psicología detrás de esto, pero nos veremos para ello en otro vídeo. Si no estás suscrito al canal, por tanto, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para recibir el aviso, dale me gusta al vídeo, compártelo, por favor, con otra persona, porque creo que es importante que este razonamiento llegue a más para evitar que esto se repita. Y en Europa no vamos muy diferente de cómo van en Estados Unidos, ¿eh? Venga, chao.